puertorriqueña, boricua de nación, de corazón, de entendimiento, poeta. Vivo desde, para la poesía, sintiendo siempre que en mí late la fuerza que es nuestra y de todo, de la afirmación nacional, la afirmación femenina, la afirmación racial, siempre desde la profunda raíz caribeña. Saludos Corilla, bienvenidos a otro episodio, seguro que sí, el segundo del 2026. Agradecido, ¿verdad?, de que estén aquí, de que se estén dando una vuelta, y esperamos que este gran episodio en donde Steven y Elvis entrevistan a César Cardona sea de su agrado. Tenemos los acostumbrados anuncios antes del episodio, y el primero es probablemente un hito en la historia de la literatura puertorriqueña en Puerto Rico, y esperamos que genere muchísimos frutos para el porvenir de la literatura local. Y es que la Universidad de Sagrado Corazón estrena su primer doctorado ever, o sea, de cualquier facultad, de cualquier departamento, su primer doctorado, y lo hace en escritura creativa y literatura. Eso ha sido un doctorado en escritura creativa y literatura. Agradecemos a todas las personas que trabajaron en la formación de este doctorado, entre ellas a una persona muy particular, la profesora y doctora Mara Pastor, escritora puertorriqueña. Un gran abrazo a todos ustedes por todo el esfuerzo que están haciendo y que han hecho con la comunidad literaria en Sagrado Corazón. Ciertamente esto será un gran paso para la literatura, y esperamos que de ahí estos programas salgan excelentes lápices, excelentes teclas, excelentes letras. Entonces, tú me dirías ahí la información. Bueno, no toda la información está disponible, sino que a partir de dentro de muy poco, el 1 de febrero, tendremos más información disponible. Entiendo que en el website de la Universidad Sagrado Corazón. Creo también que a partir de entonces se aceptan admisiones, ya que el programa empezará en agosto del 2026. Sí, en el próximo semestre y año académico. Así que envíe un email, busca información, tú sabes, si te interesa, toca las puertas. Y en segundo lugar, si el episodio pasado empezamos con una nota un poco triste por la invasión estadounidense a Venezuela, hoy mantenemos un poco ese tono triste, porque hemos visto que recientemente los ataques de la fuerza paramilitar trompista han cobrado un nuevo vigor violento, para muy pesar de todos nosotros, y particularmente la comunidad inmigrante en Estados Unidos. Sí, estoy hablando de ICE y de todo lo que está ocurriendo alrededor de la nación estadounidense, y lo que ha ocurrido ya, todo lo que está ocurriendo en Minneapolis y demás, todos los asesinatos que han habido. Y aquí desde el Book Club y desde la literatura en general, entendemos que se pueden crear fuertes puentes de paz a través de las letras, a través de lo que leemos. Y incluso pues puede parecer un poco vago, ¿verdad?, que a través de la literatura se haga algo como la paz, que la paz se forja, no se lee. Pues realmente la literatura nos permite ensayar, nos permite ver posibilidades en el futuro, nos permite ver posibilidades en el presente, y de cierta manera nos permite hacer conciencia en torno a la violencia, en torno a la paz. Así que aquí apostamos por una paz que no es meramente ausencia de conflicto, sino que es mucho más. Es la verdadera oportunidad de cualquier ser humano a desenvolverse en un espacio que tenga acceso a la alegría, a la plenitud. Y de esa manera nos gustaría pues leer un poema de un poeta español, no puertorriqueño, aquí nos salimos un poco del script, un poeta español que conoció en carne propia lo que era el encierro, lo que era la cárcel, como tantos otros que están siendo encarcelados injustamente y que son maltratados en las instituciones carcelarias hoy debido a esta fuerza xenófoba. Este poema es de Miguel Hernández y se llama Las cárceles. 1. Las cárceles se arrastran por la humedad del mundo.
Van por la tenebrosa vía de los juzgados. Buscan a un hombre, buscan a un pueblo, lo persiguen, lo absorben, se lo tragan. No se ve, no se escucha la pena del metal, el sollozo del hierro que atropellan y escupen, el llanto de la espada puesta sobre los jueces de cemento fangoso. Allí, bajo la cárcel, la fábrica del llanto, el telar de la lágrima que no ha de ser estéril, el casco de los odios y de las esperanzas fabrican, tejen, hunden. Cuando están las perdices más roncas y acopladas y el azul amoroso de fuerzas expansivas, un hombre hace memoria de la luz de la tierra, húmedamente negro. Se da contra las piedras, la libertad, el día, el paso galopante de un hombre, la cabeza, la boca con espuma, con decisión de espuma, la libertad, un hombre. Un hombre que cosecha y arroja todo el viento, desde su corazón donde crece un plumaje. Un hombre que es el mismo dentro de cada frío, de cada calabozo. Un hombre que ha soñado con aguas del mar y destroza sus alas como un rayo amarrado y estremece las rejas y se clava los dientes en los dientes de trueno. 2. Aquí no se pelea por un buey desmayado, sino por un caballo que ve pudrir sus crines y siente sus galopes debajo de los cascos pudrirse airadamente. Limpiad el salivazo que lleva en la mejilla y desencadenad el corazón del mundo y detened las fauces de las voraces cárceles donde el sol retrocede. La libertad se pudre desplumada en la lengua de quienes son sus siervos más que sus poseedores. Romped esas cadenas y las otras que escucho detrás de esos esclavos. Esos que solo buscan abandonar su cárcel, su rincón, su cadena, no la de los demás. Y en cuanto lo consiguen descienden pluma y pluma, enmohecen, se arrastran. Son los encadenados por siempre, desde siempre. Ser libre es una cosa que solo un hombre sabe. Solo el hombre que advierto dentro de esa mazmorra como si yo estuviera. Cierra las puertas, echa la aldaba, carcelero. Ata duro ese hombre, no le atarás el alma. Son muchas llaves, muchos cerrojos, injusticias, no le atarás el alma. Cadenas sí, cadenas de sangre necesita. Hierros venenosos, cálidos, sanguíneos eslabones, nudos que no rechacen a los nudos siguientes humanamente atados. Un hombre aguarda dentro de un pozo sin remedio, tenso, conmocionado, con la oreja picada, porque un pueblo ha gritado libertad. Vuela el cielo y las cárceles vuelan. Estas son las cárceles de Miguel Hernández, aquel que decía que solo la libertad bate en las entrañas como un relámpago o como un trueno. Así de esa manera esperamos que podamos construir caminos de paz, abrir los caminos de paz. Así que sin más preámbulos, vamos para el episodio. Saludos Corilla, bienvenidos a una entrevista con Cezanne Cardona. Aquí somos Steven y Elvis. Estamos ready para introducirles a Cezanne, pero antes yo les quiero decir algo súper rápido. Y es que algunos de ustedes quizás me vieron en el capítulo 2. Pero en el capítulo 2 yo tenía pelo. Pero la economía está bien mala y yo tuve que vender mi pelo. Y por eso Cezanne está aquí. ¿Quién es Cezanne? Pues para ello nosotros tenemos diferentes contestaciones. Yo tengo una respuesta, Elvis tiene una respuesta, pero antes de nosotros decir quién es Cezanne para nosotros, queremos que Cezanne diga quién es Cezanne para él mismo. Cezanne, ¿quién eres tú? Todavía no sé. Exacto. Más que usar un proceso. Un proceso. Esto no es nada definitivo, pero ¿qué cosas te gusta decir? Pues no sé, hijo de pintor y trabajadora social, profesor por contrato de la Universidad de Puerto Rico, en mayo dejo de cobrar mi sueldo. Pues bueno, pues he publicado algunas cosas. ¿Alguna? ¿Una que otra? Por ahí. No, estoy muy emocionado por lo que está pasando y siento que he cumplido un sueño de haber publicado en una editorial importante, tan importante como Seis Barral, así que estoy muy a gusto y muy feliz, muy contento. Bueno, hemos visto que te están compartiendo lectores de Colombia, te están compartiendo lectores de México, te están compartiendo lectores de... ¿Cuál era el otro que te dije ahorita? Anyways, el punto es que te están leyendo en Latinoamérica y eso está bien cool. Y es bien lindo porque hay gente que... Ayer mismo me escribió una mexicana contentísima con el libro y ya me puso para
estar en un book club y dialogar con otros lectores. Así que es bien emocionante que uno pueda salir y compartir su literatura, la literatura del país que uno ama y en el que uno vive y que otra gente pueda leerla y compartirla. Y yo voy a aprovechar que Cezanne está compartiendo cómo lo están leyendo en todos lados para transicionar hacia quién es Cezanne para nosotros, porque en verdad Elvis y yo le vamos a presumir un poco. Yo voy a contestar primero porque todos hemos estado un poquito nerviosos. Puede ser. ¿Viste? Yo sé que sí. ¿Quién es Cezanne para mí? Cezanne para mí un pana que en el pasillo nosotros vamos a hablar de absolutamente cualquier cosa. Lo que significa que yo tengo más privilegio que ustedes, porque yo lo escucho decir lo que él no va a decir en las cámaras. Lo que significa que para mí Cezanne es un buen amigo. Y ahora vamos a dejar a Elvis responder. Yantre, pues en verdad, yo creo que Steve lo dijo todo. Yo lo único que puedo decir, que quizás tengo más privilegio que ustedes, es que la esposa de Cezanne me dio clase en 2º grado. Y en verdad me enteré después de que cogí clase con Cezanne. Pero igual, Cezanne es un gran profesor. Creo que es de lo mejor que hay ahora mismo en la UPI. Si estudias literatura, coge clase con él. Y nada, alguien que le gusta enseñar y que siempre está dispuesto a hablar con uno de lo que sea. Así que eso es bonito. Bueno, y ya con las palabras bonitas, vamos al juego. Vamos allá. Vamos a empezar. Queremos empezar partiendo por tu proyecto literario. Preguntas que vayan alrededor de la obra en general, no necesariamente texto en específico. Tú haz los comentarios o las respuestas que quieras, pero nosotros vamos a hacer preguntas generales por ahora. En alguna otra entrevista estabas comentando y dijiste, y cito, la geografía marca lo que uno escribe. Y de alguna manera la conversación que estabas llevando tenía que ver alrededor de cómo alguien como escritor, su escritura es... iba a decir imposible. Su escritura siempre está afectada por las cosas que le están rodeando. De manera que la pregunta por la que nos gustaría empezar es ¿cuál es esa geografía que te marca a ti como escritor? Si lo piensas como un territorio físico, como una cuestión de clase, como una cuestión de un tiempo histórico, empezando por ahí, te cedo la palabra. Bueno, como tal proyecto se me hace difícil a veces concebirlo porque yo creo que muchas veces ciertos géneros que limitan o amplían lo que uno quiere contar, pero sí no puedo negar que cada vez que escribo un cuento o escribo un libro, me parece como empezar a nadar otra vez, ¿no? Como si tuviese que volver a empezar a aprender a nadar. Y un poco esa imagen me gusta, no es mía, es de Piglia. Pero la imagen me gusta precisamente porque me permite más o menos la idea de que en la literatura siempre estamos comenzando. Nunca se termina, siempre estamos comenzando, ¿no? Entonces, en la medida en que trato de escribir para entender mi entorno. No necesariamente porque lo entiendo, sino trato de escribir para entender mi entorno y eso implica tal vez aquel sí proyecto de José Luis González entre la llanura y entre la bajura y la altura, tal vez, ¿verdad? Que uno hereda, ¿verdad? Como proyecto, si es posible, ¿verdad? Que existan hoy día esas líneas marcadas entre lo que para él en Balada de otro tiempo sí era un proyecto. O en el caso, ¿verdad? del asunto de clase, si la clase determina lo que voy a contar, o particularmente, ¿verdad? Si la geografía o el paisaje también lo determina. Que yo quiero que esté, que yo quiero que no esté. Y digamos, ahí hay una batalla, nunca está dado. Siempre hay una batalla de qué incluyo, qué no incluyo, y cómo lo incluyo, cómo lo trabajo. No sé si eso responde lo que... ¿O quieres que profundice un poquito más? Respecto a eso de lo que incluye y lo que no incluye, pues entonces queríamos saber cómo entonces dialogas tú con lo que escribes en tanto hablas, en tus textos está mucho la memoria, y en esto también en Una casa está la cuestión de la mentira presente, así que cómo dialoga esa cuestión entre memoria y mentira como contigo como escritor.
Bueno, respecto al asunto de la memoria y la mentira, bueno, tanto la memoria puede ser una gran mentira para nosotros, ¿no? Entonces, puede ser algo tramposa. Y por lo tanto, recurro a la memoria, o por lo menos a anécdotas muy personales, recurro a ella como motor para transformar y darle profundidad a los personajes, pero no necesariamente porque yo quiero, digamos, extender mi memoria al texto, ¿no? Yo creo que si yo quiero lograr algo es precisamente lograr que el narrador me salve de mí mismo, un poco. Así que la ficción me ayuda un poco a transformar la idea de ese asunto de la memoria, por un lado, y por otro lado el asunto de la mentira, pues bueno, la mentira como decía Vargas Llosa, ese asunto de que mintiendo pues, tal vez llegamos a ciertas verdades que tal vez la misma verdad no nos ayude a plantear, y en el medio está el asunto de la ficción. La ficción como un elemento que nos ayuda a distanciarnos, o por lo menos me ayuda a distanciarme de ciertas cosas, y por otro lado me ayuda a acercarme. Entonces es un asunto de colocar, digamos, distintos lentes, de colocar ciertas veladuras para poder tratar de llegar a esa verdad literaria. Cuando me refiero a una verdad literaria, es esa cosa que es universal y también es muy local. Entonces en esa dinámica, en esa disyuntiva, ¿dónde está lo local, dónde está lo universal? Pues la memoria y la mentira, o la memoria y la ficción, me ayudan a establecer más o menos un balance. Entonces, aprovechando el comentario sobre cómo agarras anécdotas y las empiezas a ficcionalizar, en un contexto o en un panorama literario en el que últimamente se está jugando mucho con la autoficción, se está jugando mucho con la memoria, en una entrevista, una manera que utilizaste para explicarle esto es que hablaste de transformar la vivencia. Queríamos preguntarle entonces cómo ocurre ese proceso. O sea, para ti mientras estás pensando, ya sea la novela, ya sea en las columnas, ya sea en los cuentos, cuando la experiencia deja de ser la experiencia para pasar al terreno narrativo, si la pregunta se entiende de esa manera. Sí, no, la entiendo. Lo que pasa es que en este caso, ¿verdad? Pues la idea de escribir ficción, o por lo menos el proceso de escribir ficción, es muy distinta en tanto y en cuanto lo comparo con el asunto de las columnas, o con eso que a mí no me gusta que le llamen intelectual público. No sé por qué hay la manía de ver el intelectual público, ¿no? Pero sí hay una distancia entre cuando yo me acerco a la ficción y cuando me acerco a la columna, y la vivencia atraviesa las dos, pero de forma distinta. Me explico. Estoy pensando en una cosa que decía Almuneda Grandes. Ella sí, la escritora española que murió hace 2-3 años, una cosa así, ¿verdad? No me acuerdo. Ella podría pasar caminando por ahí y yo diría, ¡ah, chévere! Almuneda decía una cosa que me gustaba mucho. Ella decía que los columnistas tienen una función que los distancia de los periodistas y de los analistas. Ella decía, analistas ya hay. Así que la función del columnista no es analizar necesariamente. Periodistas y reporteros ya hay. Así que la función del columnista no es hacer un trabajo de reportero, sino el columnista dice yo. El columnista dice me duele el mundo, desde distintos flancos, utilizando cualquiera de los elementos. En este caso, la columna tiene un derrotero. Yo tengo que opinar sobre un asunto, pero la forma en cómo yo me acerque no necesariamente está limitada por un género que necesita de la verdad verificable, a diferencia del periodismo que sí la necesita. Entonces yo puedo jugar con una imagen, puedo darle rienda suelta a una vivencia, usarlo desde el punto de vista desde la experiencia particular digamos, del columnista o del escritor, cualquiera de las dos, o como crítico o como sea, ¿no? Yo tengo libertad plena en ese sentido. Obviamente estoy en un periódico que tiene, ¿verdad?, sus sesgos y tengo que respetarlo,
pero tengo una libertad creativa a la hora de acercarme a un evento, digamos, una forma de opinar. Recuerdo que en mi última columna yo estaba buscando cómo opinar sobre el asunto de Venezuela y el asunto de Trump y todo lo demás, y me acordé de una anécdota de Gabriel García Márquez no es ni el otoño ni el coronel, no sé por qué me salen esas dos ahora, del amor en los tiempos del cólera. Y utilicé la imagen del jabón. Y eso fue lo que me permitió intentar de opinar acerca de un evento tan presente y tan importante y tan devastador, ¿verdad? Para eso que solíamos llamar derecho internacional. Entonces, en la ficción puede suceder lo mismo, pero tengo otra libertad, que es la libertad de tener más espacio y de que lo que yo plantee y de que mis personajes no tienen que opinar sobre la realidad. Entonces ahí, de cierta forma, me libero de tener que opinar y dejo que los personajes accionen o conviertan su estar en el mundo en una acción. Yo no tengo que dejar que ellos hablen, yo no tengo que hablar por ellos, yo dejo que ellos hablen. Entonces ahí está la diferencia, un poco con la idea, ¿verdad?, de que la ficción me da una libertad que tal vez la columna no me da. Pues, dirigiéndonos a la columna, con respecto a la cuestión de las columnas, uno me hace pensar también en si responde a una tradición, por ejemplo, pensando en que antes pues teníamos un Canales, teníamos un Martí que iban mucho al periódico, y estaba mucho ese yo del que hablas, que quizás no se ve tanto ahora, pero también quería trasladarlo a que pues tú eres profesor, pero sin embargo no te vamos a ver en congresos académicos necesariamente. No me invitan. Está por ahí la vuelta. Eso pues lo dejamos a... Puedo estarlo, pero no me invitan. Pues, no. Por eso, pero no te vamos por ahí. Bueno, pero eso es parte de su respuesta. Cuando te sueltas la pregunta. Definitivo. Y si estoy, trato de no utilizar el lenguaje de moda. Ajá, por eso, ahí voy. Por ahí va la cosa de tampoco te vamos a leer en una revista académica per se. Dijiste que no... Tampoco tengo expediente ni cátedra para eso. No, por eso, exacto. Estamos por ahí. Profesor por contrato, corillo. Uh-huh. Pero, pues entonces quería saber cómo dialogan entonces tu relación con la universidad y el espacio público. Ya dijiste que no te gusta la cuestión de intelectual público. Pero ¿cómo dialogas con eso? Porque al final del día, pues, estás en la universidad, pero pues no te vemos en estos congresos, pero publicas libros, las columnas están plagadas de referencias literarias también. ¿Cómo bregas con eso? No lo puedo negar, no puedo negar, pero sí parto de una tradición de escritores que sí intervenían en el asunto público. Eso no se puede negar. La tradición latinoamericana desde el siglo XIX, a diferencia de tal vez los escritores norteamericanos, es muy distinta. Es decir, es bien raro ver a un escritor norteamericano, digamos, incidir en lo público como tal vez los latinoamericanos, y es por tradición. Si uno va desde el siglo XIX para acá, muchos escritores se involucraron en el asunto de opinar públicamente, ¿no? Entonces, hay una tradición que yo respeto muchísimo y particularmente una tradición literaria puertorriqueña, ¿no? Desde el siglo XIX para acá, ahí tenemos, ¿verdad? Incluso a principios del siglo XX, ahí tenemos un gran Canales, ¿no? Que está ahí, pero también está César Andreu Iglesias, sí, que escribía una columna de opinión diaria en el periódico El Imparcial. Yo no me imagino el trabajo, además que son buenísimas y tienen voluntad de estilo. Entonces, yo creo que sí hay algo que no podemos negar de nuestra tradición, y es la voluntad de estilo de muchos escritores intelectuales que hacían intervenciones públicas sobre distintos temas con una voluntad de estilo particular, y no puedo negar que parto de ellas para eso. Y particularmente, ¿verdad? En el siglo, de mitad del siglo XX para acá, toda la tradición de los años 50 y los años 70, ¿no? Toda esa gran tradición de escritores que intervenían en el periódico. Lo que ha cambiado es que ya no hay un centro
No me atrevo, no quiero pecar de nostálgico, pero yo creo que sí que ha ido en detrimento el acercamiento hacia lo público, porque las redes sociales permiten, por ejemplo, que cualquiera opine y que cualquiera, eso no es que sea malo, pero no todo el mundo tiene la misma voluntad de estilo. Y entonces el gran riesgo de hoy día es que la voluntad de estilo ha decaído a hacer un comentario de Facebook. Y entonces las grandes luchas o, digamos, los compromisos literarios se ven desde una pelea desde Facebook o desde alguna red social que para mí no tiene gran importancia porque no es un lugar de discusión. Todo por hacer una crítica a la supuesta centralidad de los periódicos y al sesgo de los periódicos, pero hemos abandonado eso y lo que nos queda es una especie de reperpero, una huellera donde todo el mundo opina cualquier cosa y no hay otra vez una voluntad de estilo que nos obligue a entregar un texto bien cuidado, que tenga un principio y un final, que maneje una imagen, una metáfora y que no tenga, que no dependa de la opinión o del like de los demás, ¿no? Que los escritores o los que escriben columnas no tengan que depender del like para poder opinar. Entonces tenemos muchos escritores o muchos columnistas que no opinan por miedo precisamente a las opiniones o las cancelaciones que se dan en las redes sociales. O si no, lo que te plantean es o a tal columnista no lo leo porque no estoy de acuerdo con él. Entonces uno dice, pero vean acá y el debate, ¿dónde acabó? Entonces vamos a leer todo lo que nos gusta, solamente. Y entonces de pronto el ejercicio periodístico y el ejercicio también de la ficción está a merced de los moralismos, tanto de derecha o de izquierda. Entonces, pues, yo apuesto por otro tipo de escritura, por un apasionamiento literario en la columna, por arriesgarme, y también por una especie de batalla que yo creo que porque las columnas no son definitivas, yo cometo errores, ¿no? Las columnas no son, o sea, son ensayos, y el ensayo implica, ¿verdad?, que uno está literalmente ensayando. Y hay rabia y de pronto hay contención de la rabia y de pronto hay distanciamiento y de pronto hay un acercamiento total. Y yo creo que en ese juego, aquí me parece que Javier Cercas tiene una idea bien chévere sobre la batalla que un columnista tiene o un escritor que escribe columnas en el periódico debe tener. Él dice, él utiliza la palabra intelectual, a mí no me gusta mucho. Intelectual y novelista, ¿verdad? Yo podría intercambiarla, ¿verdad? Pero lo que dice él en el prólogo de No callar, lo que dice él es que la batalla debe ser que el novelista no gane y que tampoco el columnista o el intelectual gane. Si gana uno, si gana el intelectual, estamos perdidos. Y si gana el novelista, estamos perdidos. Tiene que haber una batalla entre eso y al menos esa ha sido mi propuesta en el periódico desde hace ya más de 10 años. Entonces, agarrando 3 puntos para construir la pregunta. Lo último que mencionaste de la batalla, el moralismo y lo de la institución. Al momento de escribir o decidir publicar una columna, nosotros como lectores sabemos que si queremos encontrar la columna de Cézanne es en El Nuevo Día, o alguien la compartió por Facebook del Nuevo Día. Gracias a esas personas. Y eso es muy lindo también. Ahí de alguna manera hay una negociación y también hay una defensa, como un poquito comentabas, por las instituciones que ese mismo moralismo que estabas mencionando de alguna manera quiere dejar atrás. Podemos pensar en la institución universitaria en sí misma, podemos pensar en el gobierno y esta cuestión de que todos queremos estar bregando desde afuera y quienes están asumiendo de alguna manera los micrófonos que llegan a las masas no siempre vienen con cosas que
A nosotros desde la academia queremos escuchar, para decirlo de una manera bonita. Pues entonces, para cerrar un poco, para precisar un poco la pregunta, nos interesa saber, uno, por qué esa apuesta a las instituciones, pensando en por qué publicar en estos espacios, como puede ser el Nuevo Día, o mantener de alguna manera esperanza, si se quiere, por la institución universitaria. Eso por un lado, y también el asunto, retomando lo de la batalla de la accesibilidad. O sea, una columna de César Cardona la puede leer tanto el lector especializado, que vaya a cachar la referencia de Ovidio en aquella mítica columna hablando de cancelaciones, de la metamorfosis, y Era una senadora. Ovidio contra Proyecto Dignidad. Yo no sabía si te habíamos permitido mencionar. O el Ferrari de Benny de la Guaracha. Ajá, que aparece en una de las columnas. Sí. Pues las columnas las puede leer quien cacha las referencias y quien no también, y la columna de alguna manera sirve de puente, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo que... Hay un dato que yo creo que es importante. Yo llego primero a la columna y luego la academia. Ajá. Yo enseñaba en el Colegio San Ignacio. Ahí es que me ofrecen un espacio. Un buen amigo salía, me ofreció el espacio, yo lo asumo. Y es ya estando enseñando en cuarto año en el Colegio San Ignacio, que entonces me dan la oportunidad de empezar a dar cursos en la universidad. Así que cuando yo llegué a la universidad, primero llego como profesor por contrato, y lo hago ya desde un proceso de haber un poco salido del ámbito de la academia, o sin la esperanza de que yo alguna vez fuera a dar clases en la universidad. Así que yo asumí la escritura de la columna como una especie de hacer las paces con el país, de hacer las paces con mi realidad económica. Necesitaba un trabajo, la universidad no me lo iba a dar, y yo jamás pensé que iba a llegar hasta acá. Así que asumí el trabajo del periódico como un espacio que me permitía hacer las paces también con lo que había estudiado, porque no podía trabajar en lo que estudié. Digo, estaba ejerciendo la pedagogía, ¿no? Pero yo no estudié pedagogía, yo estudié y tenía intenciones de, al igual que todos mis amigos, irme a hacer un doctorado afuera. No se dio. Tuve hijos, compré una casa, necesitaba tener un sueldo, y el espacio del colegio también me enseñó muchísimo. Así que antes de yo empezar a escribir columnas, ya yo había tenido que bajar un poco o hacer las paces con toda esa educación académica que había recibido. Yo me crié, o por lo menos estudié en una universidad efervescente, por lo menos, ¿verdad?, para mi generación, donde estaban en discusión, o por lo menos los profesores, muchos profesores de humanidades publicaban libros de las discusiones del posmodernismo que estaban surgiendo en aquel momento. Yo era profesor estudiante de historia y también de literatura, y estaba en esa batalla, ¿verdad?, el cuestionamiento del posmodernismo, toda esa resaca. Yo tuve que dejarla un poco al lado para poder enseñar literatura. Así que tuve que negociar con lo que había estudiado para poder entonces enseñar. Y cuando me ofrecen la columna, también tengo que negociar con lo que yo pensaba que debía escribir versus lo que me habían planteado escribir. Cuando llego al periódico me plantean la idea de que yo tenía que escribir para un público de 11 a 80 años. ¿Cómo uno escribe después de haber estado leyendo a Derrida, a Foucault, a medio mundo, haber tomado griego, latín, no sé cuántos cursos de filosofía, de historia, de literatura? ¿Cómo uno hace eso? Pues realmente no sé, todavía no sé cómo hacerlo. Yo trato, ¿verdad? En algunos momentos se me va la mano, otras no. Yo estoy en un juego de negociación constante, pero no puedo negarlo, por lo menos los textos que están mencionados ahí no están como una forma de tirar mi biblioteca, no hay name dropping, no hay idea de eso. Es que yo soy un apasionado, me encanta.
Y trato de que haya una comunicación entre la tradición de la que yo creía formar parte o creo formar parte, o la que heredé, y el presente que me ha tocado, que ha cambiado de forma drástica, ¿no? Entonces estoy todo el tiempo en esa batalla. ¿Cómo yo hago para lidiar entre los textos que quiero mencionar y los que no quiero mencionar? Pues tengo que decir, a mí no me gusta la palabra, pero es un asunto a veces orgánico o de disciplina, ¿no? Como sé que necesito material para poder escribir, pues entonces recurro a tomar nota, anécdota. Entonces yo tomé la decisión de que me iba a alejar de cualquier moda, incluyendo alejarme de cierto vocabulario y darle rienda suelta a la experiencia de o leer un libro, o de un recuerdo de una lectura, o de mi vivencia día a día. Y entonces decidí que eso, como lector de crónicas, debía aparecer. Y entonces en ese ejercicio, por ejemplo, en vez de utilizar las típicas palabras de cierto sector que más que nada lo que hace es llorar, pues yo me alejo y las transformo. En vez de mencionar el asunto colonial, busco una imagen que me permita manejar eso. En vez de mencionar el bipartidismo, pues voy directamente a lo que dice tal o cual partido. En vez de usar la palabra capitalismo, pues digo con nombre y apellido qué es lo que me molesta de tal situación del gobierno de lo otro, ¿no? Entonces evito el lugar común académico y intento rellenar ese lugar común con anécdotas mías o anécdotas literarias o imágenes, metáforas, lo que sea, que me permitan hacer un homenaje literario a mi realidad, a la realidad que me toca día a día. Claro. Dentro de ese mismo negocio cultural entre lo académico y lo popular, porque creo que tanto la literatura como las columnas están plagadas también de referencias populares también. Sí. Y también el lenguaje, un lenguaje que yo creo que es bastante accesible. Pues volviendo a la cuestión de todo, precisamente de que tú eres un apasionado de la lectura, y que muchas veces también en otros espacios se te ha acusado de alguna manera de como rememorar a los clásicos demasiado. Sin embargo, pues cuando uno lee tus columnas, un clásico no necesariamente es como se piensa ahora mismo en la academia, Grecia, aunque sí está, porque está Ovidio contra Proyecto Dignidad, no es que no está, pero está René Marqués, está José Luis González, está La Guaracha, hay un sinnúmero de literaturas que también responde a lo que mencionaste ahorita sobre lo local y lo universal de la literatura. Así que yo te quería preguntar entonces, ¿qué es un clásico para ti? Porque un clásico no parece ser lo que se dice que es un clásico ahora mismo, ¿no? Mira, te voy a contestar con una imagen. Mi papá, que yo soy hijo de pintor, mi papá, cuando íbamos a la playa, los fines de semana que me tocaba con él, a él le gustaba recoger los vidrios que a veces, ¿verdad?, hay en la arena, pero no los vidrios recientes, sino los vidrios que estaban atravesados por el salitre, es decir, que el salitre les va quitando el filo y entonces se ven porosos, no se ve a través. Yo creo que para mí eso es lo que hacen los clásicos, ¿no? En la medida en que el clásico sigue estando ahí, pero no corta. No corta, ayuda a dar cierta transparencia, pero no es una transparencia que uno ve a través, sino es una transparencia que uno tiene que imaginar. Y yo creo que los clásicos son textos que no acaban y que la mayoría de las ocasiones están atravesados por la lucha en contra del poder. Yo no logro conseguir un texto clásico que haya estado al servicio del poder. Solamente al servicio del poder por el poder mismo. Ni siquiera Ovidio, cuando se le pidió que escribiera, se salvó de eso. Porque prohibieron su texto precisamente porque se creyó que se estaba burlando de Augusto, ¿no? Entonces, la mayoría de los textos clásicos se han escrito sin contar ni con ninguna subvención,
estatal, sin estar ovacionando el poder, todo lo contrario. Casi todos los textos que conocemos clásicos, antiguos o de hace apenas años, que se convierten de pronto en clásicos, son textos que están a contrapelo de todo eso, se escribieron en el exilio. Pensemos en Homero, en Dante. Si uno piensa incluso hasta en 100 años de soledad, que se escribió desde México, estando García Márquez allá en México, ¿no? Los detectives salvajes, también escrito en México, no en Chile, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta, lo que decía por lo menos Calvino, es que es un texto que no acaba, que no deja de decir cosas respecto a nuestro presente, ¿no? Entonces, el clásico siempre está iluminando, pero no es una iluminación que muestre una luz transparente, sino que está un poco, ¿verdad? Que el salitre le ha quitado el filo y le ha quitado la transparencia. Y a mí me gusta ese juego con el clásico, porque puedo hacer con el clásico lo que me dé la gana. Porque el clásico hizo lo que le dio la gana con su presente, y en la mayoría de las ocasiones, puede ser que me equivoque, habrá alguna excepción, todos esos clásicos lo que plantean es precisamente, o están escritos en contra de la homogeneización. Entonces yo creo que tenemos que aprender mucho del clásico, y me entristece mucho cuando simplemente se descartan los clásicos como textos que están maniatados por el asunto del poder, o empiezan a hablar del canon, o la gente empieza a quejarse del canon puertorriqueño como si nuestra literatura tuviese un montón de siglos. Nuestra literatura es súper joven, y desde el siglo XIX se escribió en contra del poder. ¿De qué canon hablan? ¿No? Entonces, tengo una lucha en contra de eso que plantean como la literatura o el canon como problema. Pues bueno, como problema, pues por supuesto, pero no como una amenaza. El clásico no es una amenaza, porque no nació amenazado. Entonces, pues puede sonar un poco conservador de mi parte, pero si uno está en una institución ya educativa, pues nos toca una tradición, y dentro de esa tradición uno va a encontrar espacios para criticar la propia tradición. Entonces yo creo que establecer esos bloques en donde esta literatura es mi enemiga, yo creo que es bien problemático. A mí me encantaría añadirlo, no restarlo en el proceso de enseñar o en el proceso de escribir, lo que sea. No, creo que ya me extendió demasiado. Usted podría seguir hablando y nosotros vamos a seguir escuchando. Pero en este momento de la entrevista tenemos que hablar de literatura. Por favor. Digo, llevamos hablando de literatura desde el principio, sí, pero vamos a entrar de lleno a los textos como tal. Como nosotros tenemos privilegios, eso significa que hemos hablado con César en el pasillo sobre su literatura, y en varias ocasiones nos han mencionado una insistencia que hay al momento de escribir, y es la cuestión de narrar los espacios. Nos interesa atender el asunto de narrar los espacios primeramente desde dos formas. Pensar el espacio como las estructuras que van apareciendo en tu literatura. Pueden ser las gasolineras abandonadas, pueden ser las farmacias, puede ser la ferretería, que es una casa arriba, el colegio bautista, whatever. Las menciones insistentes de los lugares, pero también los objetos que están y hablan, ¿no? Como puede ser el sofá, como puede ser la pistola de agua de los Tortugas Ninja, o el palo de meadito. Nos interesa abordar primero los objetos. Los objetos, de alguna manera, en los cuentos cargan memoria. De alguna manera hay algo que dice el objeto que parece no estar diciendo el personaje, y de manera concreta podemos pensar en... Diablo, los demios, se me va el nombre ahora. ¿Cómo se llama el muñequito que Javi hace con el foamy? Ese objeto, es con P la palabra. Que es en esto también el poliéster. Poliestileno. Esas cosas.
Yo no sé de palabras. Bueno, en este capítulo de esto también, una casa, al inicio Javi utiliza ese material para hacer una muñeca sexual, pero luego el cuento acaba con utilizar ese mismo material para hacer un muñeco del papá y darle puño. Poliestireno. Poliestireno. Se consiguió, se logró. Yo no leo diccionario. Se logró. Son chéveres los diccionarios. Lo siento, dame break. Como que ya empecé a beber agua, ya mismo leo los diccionarios. Háblanos sobre esta insistencia en que de alguna manera, por ejemplo, cada capítulo de la novela tiene sus 2 o 3 objetos que estamos viendo que están organizando el capítulo. Se pueden leer como capítulos solos la novela y los cuentos también tienen esas cuestiones. Yo no tengo un aparato teórico para hablar sobre los objetos. No sé por qué de cierta forma se han convertido en el centro. Tal vez lo he ido pensando con el tiempo. En la medida en que escribo me he dado cuenta de que sí, lo tengo como presente. Y en la medida en que he ido también leyendo ciertos textos me he dado cuenta de la importancia, ¿no? Me refiero más que nada a la técnica literaria, ¿no? Pensando en los escritores que leía o que leía en mi niñez, la importancia del objeto que puede hablar más del personaje. Es decir, para evitar tener que estar hablando de ideas o para evitar tener que estar asumiendo que el escritor tiene que dirigir lo que piensa el personaje, digamos, yo lo pongo en acción a través del objeto. Ahora bien, sí hay una idea de que yo he querido rescatar los espacios domésticos. Yo no lo puedo negar, ¿no? Y de pronto, ¿verdad? Recuerdo cuando leí aquel ensayo de Ursula K. Le Guin que planteaba que el primer objeto no fue una lanza, sino fue una canasta. Basado en una teoría de una antropóloga, la escritora llega a la conclusión de que realmente lo que nos hizo sobrevivir no fue la lanza, que sí está puesta en las cavernas, o por lo menos, ¿verdad?, dibujada, sino fueron las canastas donde se echaban las semillas y las frutas. Entonces, lo que plantea Úrsula es que el relato de la lanza es, por supuesto, un relato superior al relato de la canasta, porque la canasta es repetitiva. En la canasta hay alguien que recoge una semilla, la echa, te pican los mosquitos, vuelves otra vez, hablas. No hay una acción que empieza o acaba, es una repetición. Por lo tanto, ese relato, el relato de lo cotidiano, cayó, y no es por casualidad que es el relato de las mujeres, ¿no? Porque las mujeres eran las que recogían la semilla y fueron las que nos hicieron sobrevivir, porque se plantea que ellas fueron las que descubrieron la agricultura, mientras que el macho iba a cazar y terminaba muerto, y con un exceso de carne que no podía guardar, mientras que la semilla sí era constante. Entonces, lo que plantea ella es que el relato cotidiano de la canasta, de lo que se echa en la canasta, fue lo que nos hizo sobrevivir. El relato de la bolsa de ficción. Cuando lo leí, pensé de pronto que de cierta forma ya yo había empezado a escribir, ¿verdad? Pero que el objeto era el centro, ¿no? El objeto, lo cotidiano, lo doméstico. Ahí estaba lo que yo quería contar, que no es un relato épico. No es un relato épico. Por ser colonia y por no haber tenido independencia, nosotros no tenemos épica. Y so pena, ¿verdad?, del que quiera construir de eso una épica, ¿verdad? Porque pues no la tenemos. ¿Y eso nos hace menos moralmente? No. No tenemos por qué tener épica. A mí no me interesa. Y de hecho, cuando leo épica, lo que me interesa son los objetos de la épica. Lo que me interesa precisamente son los momentos en donde la épica deja de ser épica. Qué sé yo, uno piensa, ¿verdad? Yo sé que no... Yo prometí no citar la Ilíada, pero aquí viene, ¿no? La escena del mosquito. La escena de la mosca. Literalmente. Es una madre que está sufriendo, que ve a su hijo muerto y lo que le queda es espantarle las moscas a su hijo muerto. Entonces, ahí es donde me parece que está el relato doméstico. Que de cierta forma las épicas también rescatan, ¿no? Pero lo dejan a un lado por
destacar el fracaso del héroe, porque lo mejor de los héroes es cuando fracasan. Y entonces, pues yo creo que le he querido, ¿verdad? Dentro de mi literatura, he querido que los objetos hablen por sí solos, porque son maleables, porque no tienen cargas moralistas, sí morales, pero no moralistas. Y el objeto me permite darle rienda suelta a la ambigüedad, que ha sido una constante en mi literatura, ¿no? No fijar, no hacer panfletos, dejar que el objeto que hable del personaje, de sus contradicciones, y de que la canasta, la lista, salga a flote, que salga toda esa cotidianidad que tal vez hemos dejado fuera, o tal vez que el pensamiento obligatorio de la política, de nuestro deporte, nos pone en primera mesa. Yo creo que nuestro bodegón es mucho más nuestro bodegón puertorriqueño está lleno de un montón de objetos. Cuando lo reducimos eso a la política partidista, la mesa de los objetos desaparece. Y entonces empiezan a aparecer conceptos. Y yo soy muy visual y necesito el objeto para poder llenar otra vez la mesa y deshacerme de el pensamiento obligatorio político partidista. Entonces, hablando sobre los espacios domésticos y esa bolsa imaginativa, como creo que, sí, espero no estar citando mal. La bolsa de la ficción. Gracias. La teoría de la bolsa de la ficción. Gracias. De Ursula K. Le Guin. En Levitown Mon Amour hay un cuento que se llama Meadito, que para quien no lo haya leído, esta tarde, voy a hacer la breve mención de la escena que me interesa preguntar. Es casi un cuento de Navidad. Es casi un cuento de Navidad y vamos a hablar del árbol o del palo. Si no pudiste tener un árbol de Navidad este año, no hay problema. Léete el cuento de Meadito. Hay un personaje que por X o Y razón tiene que conseguir un árbol de Navidad. Para su madre que tiene cáncer. Para su madre que tiene cáncer, no lo consigue y resuelve con un palo de meadito. Lo consigue, pero se lo roban. Él lo consigue, pero se lo roban. Bueno, yo no sabía qué datos soltar, porque yo quiero quedar en el cuento. Transformar el árbol de Navidad resulta en un gesto imaginativo por parte del personaje que tiene que bregar, tiene que resolver. Aquí nos interesa preguntar qué se gana al convertir la carencia en invención. Claro. Bueno. No, eso es precisamente lo que me permiten los objetos, ¿no? En un momento de precariedad por la que yo pasé, en la que tuve que entregar un carro, por poco pierdo mi casa, de pronto los objetos comenzaron a ser distintos momentos de epifanía de lo que tenía o de lo que podía tener, ¿no? Entonces, recuerdo un buscapié, una columna de esa, estaba bien pelado, y empecé a buscar en el carro todas las pesetas. Y usé a mi familia para buscar monedas y finalmente pudimos comprar lo que teníamos que comprar, que era leche y pan, ¿no? Esos momentos para mí fueron cruciales, mis hijos pequeños, yo con una crisis económica bien dura, y me di cuenta que los objetos son cruciales son máquinas de narración, son máquinas de narración. Entonces, yo pienso, por ejemplo, en un texto tan arrebatador, tan espectacular como La Guaracha, que tiene una máquina de narración que es la radio, ¿no? ¿Qué uno hace con un texto tan magistral, tan poderoso, con una máquina de narración así, donde ya prácticamente narró todo el país en ese ejercicio, en esa máquina de narración? ¿Qué nos queda a nosotros los puertorriqueños, escritores puertorriqueños, de un texto tan magistral como eso? Que es lo mismo que les pasa a los escritores argentinos con Borges. ¿Qué hacen con Borges, verdad? Que maneja esas máquinas de narración tan cortas, ¿no? Tan complejas. Hay mejores. Y entonces, pues uno dice, pues, ¿dónde yo busco esas máquinas de narración? Me parece que en los objetos, y particularmente esos objetos que tienen que ver con nuestra precariedad, particularmente la precariedad que me tocó a mí. Eso contrastado, ¿verdad?, con el sueño de los baby boomers, que son mis padres, y el país que ellos tuvieron y el país que no tenemos nosotros, sin resentimientos alguno.
yo no estoy pasando facturas, ¿no? Pero hay una realidad. Ellos les tocó un país, a mí me tocó otro. Yo me monté en ese sueño porque pensaba que podía tener al menos algo de eso y realmente nos tocó algo muy duro. Y los objetos se convirtieron en una especie de derrotero, de momento epifánico para yo poder reflexionar sobre la precariedad que me había tocado vivir. Y por eso mis personajes, en su mayoría patéticos, me encanta ese patetismo de ellos, incluyéndome, porque todos somos patéticos, o sea, todos tenemos la capacidad de ser sublimes y patéticos. A mí me fascina esa idea de lo humano ahí. Entonces los objetos se convierten en un espacio, sobre todo los objetos cotidianos, incluyendo la idea de que ya que no podemos tener un árbol de Navidad, bastante caros que están, pues ¿por qué no obtener un árbol como el meadito? que es mucho mejor que el flamboyán, ¿no? Entonces, pues me da a mí, ¿verdad? Digo, no es mucho mejor. El flamboyán es mucho más lindo. El olor es bastante particular. Pero el olor se acerca a nuestra realidad, ¿no? Sí, ese olor que, ¿verdad? Por algo le decimos meadito, ¿no? Entonces hemos tenido que hacer las paces con el país que nos tocó, hemos tenido que hacer las paces con las ruinas que nos tocaron. Y de alguna forma yo quiero salvar a mis personajes de la desesperación total a través de los objetos. Esto voy a llegar a la pregunta de bastantes cosas, pero yo de camino aquí hablaba con Steven sobre cómo Levittown es... Tú lees los cuentos y Levittown, pues, en términos de colores, es bastante gris. No lo había pensado, fíjate. Como hay una narración un poco sosa. Sí, a eso te refieres, sí. Contrario a esto también es una casa. Sí. Y por lo menos el patetismo está y está al nivel de que como que parece que los finales son alegres, pero en verdad, si te pones si tú decides seguir el cuento, luego de que termina, tú sabes que los personajes van a terminar en la mierda muy probablemente. Jodidos. En esto también es una casa. Yo me di cuenta, por ejemplo, que pues sí, hay un poco de ese gris, pero también hay un poco más de... Más color. Hay más color. Y específicamente tú mencionas mucho los parques en Levittown y los caballos pastizando, y son parques abandonados. En esto también es una casa, aparece un parque y un caballo pastizando. Sin embargo, esta vez el parque se limpia y se juega pelota. O algo parecido. Algo parecido, exacto. Yo quería pues preguntarte entonces cómo, si hubo un cambio en ti, porque o sea, a lo que quiero llegar, pues esto también es una casa, suena un poquito más esperanzador sobre el presente que tenemos y cómo afirmarlo, aún así se vive en una colonia y los problemas de precariedad que hay. Pero, ¿cómo entonces, o sea, hubo un cambio en ti como escritor en cómo se ve el país o hay una propuesta por afirmar el país que tenemos a pesar de los problemas políticos que enfrentamos? Pues mira, yo no lo había pensado así. No había pensado que había... yo de cierta forma pensé que esto también es una casa, era casi una continuación de Levittown Mon Amour, precisamente porque Sabana Seca, el espacio que está narrado aquí, es un espacio que está en las afueras de Levittown, ¿no? Entonces, pues pensé que era una especie de continuación, pero realmente es un antes y un después. Lo cierto es que no puedo negarlo. Me han comentado el asunto de las imágenes poéticas que hay acá versus las que no hay acá. Tal vez tiene que ver con la voz del niño o de la preadolescente, que aunque está aquí también, pero está matizado por una adultez mucho más dura, de personajes que pierden sus trabajos. Claro. Aquí todavía hay un niño que tiene esperanza, pero esas esperanzas están atravesadas por objetos, por imágenes que no están en Levittown. Levittown tal vez puede que tenga mucha influencia de ese realismo sucio norteamericano, que yo creo que se ha extendido un poquito más allá. No es solamente Carver, ¿no? También hay otro realismo sucio, pero yo puedo notar, ¿verdad?, ciertas referencias. También hay mucho de
de José Luis González, por lo menos, ¿verdad? De su sequedad en ciertos cuentos también, ¿no? Porque él, curiosamente, uno de sus escritores favoritos, o por lo menos una de sus tradiciones favoritas es la tradición norteamericana, como se formaron muchos de los escritores de la época, ¿no? Entonces, no puedo negar que tal vez el género del cuento me obliga tal vez a cerrar los cuentos de una forma distinta como yo abro la novela a la ambigüedad. La novela yo creo que sigue siendo gris, pero con más colores. Claro. Es decir, que yo añadí la paleta, pero el gris sigue estando Sí. ahí, pensando en el final y en el... ¿Ah? Tú estás ahí debajo. Bueno, está bien arriba. Piensa que la novela termina en un vertedero. El vertedero. Sí. El vertedero parece bonito, es lo que pasa. Eso es a lo que pasa. Pero... Digo, ¿verdad? Mala mía por el spoiler, no menciono nada más, pero el vertedero es crucial. Sí. En la novela, y yo creo que aunque tiene una mirada muy particular respecto a cómo se ve, yo creo que los textos comparten bastante esa mirada desde arriba. Hay una mirada desde arriba desde la pompa de agua, y hay una mirada también desde arriba, pero desde el vertedero. Es una pompa de agua que no tiene agua, y un vertedero que es el vertedero de varios municipios, no solamente de mi municipio, de Dorado o de Tuabaja. Así que yo creo que ahí yo me ocupo de que mis textos manejen imágenes complicadas, en el sentido ambiguas, que uno las pueda ver desde los dos flancos a la vez, para darle profundidad a los personajes. ¿Sí? Yo no, en ese sentido puedo ver el antes y el después, por un lado, y por otro lado pienso que se parecen los textos. Tendría que leer, yo no puedo releerme. Yo creo que los textos se parecen, yo no creo que es que no se parezcan. Sí, no, yo sé lo que tú planteas, lo que sí es que no lo había pensado el asunto gris, pero yo creo que tiene que ver también aquí hay, ahora mismo, antes eran 5, ahora hay 7 finales, Sí. De personajes bastante complejos. Aquí hay un solo final. Claro. Entonces, que viene respaldado por... En grande. En grande, que viene respaldado por otras imágenes. Entonces yo creo que tiene que ver un poco con el género. Puede ser, Sí. o por el tipo de cuento que yo quiero escribir, que es del algo aliento. A eso quiero ir un poquito, quiero andar un poquito sobre eso, porque también sobre el género y hablas de los personajes. Tú hablas de que tienes ese realismo sucio de norteamericano, hablas de José Luis González. Y de Calvert. Sí, yo por lo menos también creo que hay y sé que te gusta leerlo mucho, hay también de Ribeiro con respecto a los Mucho. objetos y a cómo se trabajan los personajes. Y las clases sociales. Claro, o sea, cuando tú lees a Ribeiro, pues también hay mucho de ese patetismo y mucho de jugar con la psicologización de los personajes, y con las ruinas. Sí. Que también, pues, si puedes hablar un poquito a esa tradición a la que estás respondiendo, porque mencionaste esa máquina narrativa, por ejemplo, de Borges, que no la vamos a ver aquí. No. Aquí vamos a ver otra cosa, que también estás buscando algo que pues, yo creo que como que le hace honor a esas pequeñas vivencias más que a algo que es más macro, por decirlo de alguna forma. Te voy a dar un ejemplo de Borges, que no es que quiere decir que está aquí como influencia, porque no lo está, pero sí como tradición. Cuando uno lee el Aleph, para mí lo más importante no es ni siquiera el Aleph, es la posibilidad de que en el centro de un hogar, en el centro de una casa, uno puede ver el infinito. O sea, esa posibilidad de que entonces el infinito ya sea o en su versión falsa, porque hay algo en el Aleph donde en la conclusión del narrador, en este caso, es que el Aleph que él tiene es un falso Aleph, ¿no? Pero solamente la idea de que dentro de un espacio tan doméstico uno pueda conseguir el infinito me parece genial. Y de cierta forma la tradición de cuento que yo sigo viene respaldada por un realismo social o un realismo sucio que plantea también la idea de encontrar el infinito en espacios cerrados, en espacios más domésticos. Es el caso de los cuentos completos de Julio Ramón Ribeiro, que son geniales, son espectaculares. Son los cuentos de Juan Bosch,
son los cuentos de José Luis González, del mismo René Marqués. Incluso los cuentos de José Emilio, de Valcárcel, perdón. De Emilio Díaz Valcárcel, perdón, mala mía. Así que, no te va a escuchar, así que no se va a ofender. No, yo respeto mucho esta tradición, ¿no? Y la idea, aunque yo creo que sí escucha, ¿no? Puede ser. La luz está como... Tiene que haber un cielo de escritores, como decía Kundera, en algún momento, donde los ponga a dialogar. El poema de Juan de Balburú, Rebelde, ahí están. Ahí están. Sí, yo creo que hay algo dando vueltas dentro de... Yo trato de dialogar con una tradición tal vez que me aleja de ciertos nacionalismos, o de que mis personajes estén atravesados por una lucha política. No es que no me interesa, pues me interesa en el ámbito personal, pero no me interesa que la literatura se convierta en un panfleto, ¿no? Yo quiero ver las contradicciones de todos esos personajes, porque nosotros nos contradecimos todo el tiempo. Y yo creo que la belleza siempre es contradictoria. Y entonces yo quiero que eso esté a flote constantemente en la lucha de clases de mis personajes, en sus rabias, en sus digamos, en sus epifanías, en todo lo que, digamos, esté marcado. Tal vez la novela sea distinta porque me permite un ejercicio de acumulación un poco más complejo, porque me permite más espacio para yo profundizar no solamente en los espacios, sino también en los personajes, ¿no? Pero me encanta que mis personajes se contradigan, me fascina que se contradigan. Entonces los objetos, los espacios domésticos están jugando, están todo el tiempo negociando ese espacio siempre ambiguo, siempre ambiguo. Y entonces, agarrando esta misma tortilla, pero virándolo un poco. Ya. Hablando, ya que entró el tema del realismo sucio norteamericano, vamos a un poco a debatir, pero con el realismo sucio latinoamericano, pensando en, por ejemplo, La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo. ¿Ya? Que a mí me gusta compararla con El Killer de Montijo y un poco también para meter Puerto Rico en la cuestión. Si pensamos en esas dos novelas, las dos tienen en común que durante las 200 quizás páginas que duran es gente matando. Uno matando personas adictas y el otro es el sicario matando a cualquiera. Literalmente cualquiera. Entonces es una manera de narrar ese acto violento de manera cruda. Sin embargo, y es por lo que ahorita debatía un poco con lo grisáceo de Esto también es una casa, en Esto también es una casa también aparecen esas cosas, pero no es que estén en segundo plano, es que no está siendo narrado de una forma que pretenda generar una emoción en el lector de pena. ¿A qué me refiero con esto? Javi crece en un contexto donde hay un montón de balacera, pero él se la está pasando bomba con los que le van a tirar a la maíz y el nombre de los caballos. También hay un momento en el que está Pilar junto a la amante de su papá y se está narrando un poco la conversación que están teniendo a través de los anuncios. Y bueno, hay una secuencia interesante que quiero que lean y el final es bien chistosa. Yo creo que tú sabes cuál es ese final. Anyways, hablando de esa cuestión de un poco narrar la violencia, pero que no sea de una manera pornográfica, si se quiere, como Dalia de la Celda. ¿Cómo ves eso? O sea... Ajá. Te confieso que yo tengo una... no regla, no me atrevo a decir que es una regla. Te confieso que hay una idea particular de que yo no quiero que ninguno de mis personajes muera violentamente. No me interesa. Hay demasiada literatura que ya lo trabaja. Ese tipo de violencia explícita, extrema, no me interesa. No me parece. Yo quiero retratar esa misma violencia desde el asunto doméstico y con los personajes vivos. Por lo menos me lo planteo así. Primero para evitar el efectismo, porque es fácil matar un personaje, y segundo porque me parece que
se pierde mucho cuando la violencia queda solamente en los espacios, ¿verdad?, llenos de sangre, ¿no? Yo creo que hay espacios mucho más violentos donde no hay sangre y siguen siendo a veces hasta más violentos que momentos donde hay sangre directa, ¿no? Entonces, creo yo, hay una constante en lo que he escrito hasta ahora y lo que me propongo escribir, en el que ya hay una literatura que trabaja con eso, unas muy buenas, otras no, y yo no voy por ahí. Yo no voy por ahí. Yo trato de que esa violencia se sienta, no necesariamente que se vea. Por ejemplo, hay una escena en la novela en la que los padres se están lanzándose cosas en la ferretería. El nene le llama asteroide, que es también nuestra capacidad, tanto de la madre como del niño, de ignorar cierta violencia, porque lo hacemos constantemente. ¿Ok? Y entonces yo creo que ahí hay mucha violencia, ¿no? En la forma en cómo estetizamos la violencia, para ignorarla. Eso por un lado. Y por otro lado, la negociación, la que establece el niño, de ir dando a sus padres y decir, por favor, si se van a tirar cosas, que sean cosas más livianas. Y él intenta negociar entre ellos. Es una escena que se me hizo muy difícil escribir, porque de por medio está la violencia doméstica, ¿verdad?, que vivimos en nuestro país, o la violencia de género que vivimos en nuestro país. Estuve muy presente nuestra tradición literaria y cómo ha manejado, digamos, esos casos, ¿no? Desde en la popa hay un cuerpo reclinado hasta el sapo en el espejo, atravesados también por el mismo, en el fondo del cañón hay un negrito, que hay, ¿verdad?, unas ciertas violencias ahí dando vueltas. Yo decía, ¿qué yo hago cómo manejo, cómo trabajo la violencia sin que sea la violencia explícita que está dando vueltas por ahí? Y asumo o utilizo los objetos cotidianos para darle rienda suelta a eso, pero particularmente para darle rienda suelta también a esa violencia que no parece violencia, pero lo es. Así que sí me lo propuse, sí me propongo estéticamente que mis personajes no mueran o no sean víctimas de una violencia directa, para evitar caer, ¿verdad?, en cierto tipo de literatura, ¿verdad?, o en el morbo que se ha hecho sobre el asunto. Sobre la cuestión de cómo entonces se negocia por ignorar ciertas violencias, hay una invención del abuelo, en esto también en una casa donde se recompone una realidad fragmentada, y también Javi, cuando tiene que escribir su experiencia en el huracán, no puede escribir verdades porque él dice que quizás la situación amerita más mentiras que verdades. Uh-huh. Entonces yo quería saber si hay entonces una apuesta por el olvido en ciertas ocasiones. Fíjate, yo no diría olvido, yo diría en todo caso hay una apuesta por la ficción. Hay una apuesta por la ficción constantemente como un elemento que nos puede salvar de la verdad pura y dura, ¿no? Porque yo le tengo mucho miedo a la verdad. O porque la mejor forma de llegar a la verdad a veces es a través de la ficción, ¿no? Entonces, en un mundo de certezas, la ficción ayuda un poco a atizar cómo nosotros asumimos el asunto de la ficción. Nada más hay que pensar en las Navidades. Nosotros asumimos, en vez de tener dos relatos distintos sobre el asunto del pesebre, decidimos unirlos en una solo. Por ejemplo, los reyes llegaron como 2 años después al pesebre. El Jesús ya estaba grande. Pero ¿qué hicimos nosotros? Pues los pusimos los dos juntos a la vez. Los pastores con los reyes magos a la misma vez. Los reyes no vieron a María espatarrada pariendo el bebé. ¿Ok? No, eso no se dio así. Pero ficcionalmente nosotros, para poder narrar mejor la escena, pues decidimos entonces reducir el espacio, ¿no? Reducir el espacio y resumir. Entonces, en ese ejercicio, cuando digo espatarrar, no me estoy burlando del proceso, es un proceso durísimo, por supuesto, pero es un elemento ficcional
que nos ayuda, o sea, la ficción ayuda a contar ciertas verdades o ciertos ritos, ¿no? Entonces sí hay una propuesta porque algunos elementos literarios nos ayudan también a mirar un poco la realidad. Entonces, ¿cómo y cuándo surge? No es un asunto de método. Hay un elemento que yo traté de utilizar como metáfora, yo no sé si salió así, pero yo convierto la ferretería casi en una biblioteca. La escena en particular de... Yo la convierto casi en una biblioteca y hay un momento en donde la literatura no es un lugar para establecer verdades, es un lugar para tratar de mirar la realidad que tiene el personaje. En ese caso, pero la literatura no da respuesta, lo que hacen son preguntas. Entonces la idea de esa... hay una escena cuando ya viene el huracán, antes de que venga el huracán, que después que la mamá y él hicieron el muñeco de su papá, qué elemento más ficcional que ese, hacer un muñeco para poder ser violentos con ese muñeco. Hay mucho mito griego ahí dando vuelta, ¿no? Pero ahí está la ficción también, ¿no? Ellos necesitan la ficción para poder canalizar esa rabia que los dos tienen con un personaje como ese, que los abandonó y que fue violento con Pilar. Y hay momentos en donde los dos están tratando de barrer las bolitas de fondo y las bolitas de fondo son imposibles de recoger. Sí. Yo creo que la literatura es imposible uno recoger todo porque la literatura siempre se nos cuela por algún otro sitio. La ficción siempre se nos cuela. Y yo creo que ahí hay un elemento que de cierta forma yo quería trabajar. Cuando finalmente vino el huracán, confieso que yo no quería manejar el huracán. Lo confieso. Yo confieso que yo no quería que el huracán entrara en la novela porque me obligaba a tener que llegar a ciertos lugares comunes. ¿Qué hice? Traté de renombrarlo. Y por eso utilicé las letras. Que el niño tuviese obligatoriamente que hacer oraciones nuevas todo el tiempo para manejar un trauma tan complejo como ese. Y evitar el cliché en el que desde cierta forma hemos caído con el asunto del huracán María. Entonces también es un homenaje a las letras que están ahí, a las letras dibujadas de toda la serigrafía en la que me crié. Mi papá trabajó 30 años en el Instituto de Cultura, así que vi a mi papá haciendo letras constantemente. Ahí están las letras de Martorell, ahí están las letras de Omar, ahí están todas esas letras del arte al servicio del público, porque es arte público. ¿Okay? Entonces, todo eso estuvo ahí. Todo ese asunto del diseño de estar buscando letras, palabras, qué letras del asunto publicitario pueden cuadrar, la imposibilidad de conseguir letras que vayan que traten de hacer juego con las letras que se encontraron, la búsqueda de las letras, es mi búsqueda de cómo renombrar constantemente la crisis del país y también la posibilidad que tiene la literatura siempre de fundar algo nuevo, sin que sea un estado. Como decía Piglia, la literatura es una especie de territorio sin estado, sin poder, ¿no? sin ejercicio de poder, ¿no? Y entonces esa capacidad que tiene la literatura de refundar nuestra mirada está también en la novela, está también en los cuentos, pero está en la novela. Pero entonces vamos a pensar esto un poquito más. Hay una cita de Edward Glissant que él básicamente dice que bueno, voy a parafrasear, no esperen que lo diga de memoria, como que ustedes creen que yo estaba leyendo Glissant anoche, no. Que el verdadero acto de decolonización es dejar de constituirse mirando al otro. Por fin atravesar de alguna manera esa brecha y no estar con esa herida histórica abierta constantemente. Relaciono o traigo esta cuestión pensando en el asunto de cómo se presenta la reacción o la escritura del huracán, pero más que nada pensando en el cuento amarillo.
Porque sí, nos estás hablando de el vehículo de la ficción, pero voy a insistir, me voy a atrever a insistir en el asunto del olvido, pensando en que en ese cuento se nos presenta esta situación en la que hay un hombre cuya expareja tiene otra pareja y se encuentran los tres en la casa y está el padre con problemas de memoria. En el cuento no se especifica, asumo que Alzheimer. Asumimos, sí. Eh, No se puede asumir, yo no quise... no, solamente me dio risa. Asumimos y yo. Anyways. Que el huracán también es María y no lo dice. Exacto. Asumimos que es Puerto Rico. En ningún momento dice Puerto Rico. Bueno, dice tu abajo. Dice pero no dice Puerto Rico. Anyways, en ese cuento están estos tres integrantes y la única manera que resulta posible que este hombre y su ex puedan bailar un buen rato es porque el papá se olvida y los pone a bailar y ellos tienen que dejar de pelear. Pues en este asunto de pensar el olvido, ¿no crees que sí hay de alguna manera un pequeño dardo de... Ok, la violencia histórica existe y no la podemos negar porque todavía tiene consecuencias, pero quizás podemos mirar un poquito más para el lado. Fíjate, yo no pienso en la palabra olvido, aunque estoy tentado a hacer un comentario etimológico, pero no lo voy a hacer. ¡Hazlo! No. ¡Hazlo! ¡Siéntate y di tonta! No lo voy a hacer, pero yo no diría olvido. Yo creo que sí, usando la imagen de Derek Walcott, sí yo creo que hay un elemento en los dos libros que incluso también en las columnas con la recurrencia a mencionar obras de arte o ficción o lo que sea, sí hay una gran tentación a pensar en esa imagen de Walcott cuando ganó el premio Nobel, que es en el momento en donde él dice que lo caribeño es un jarrón roto vuelto a pegar. Sí. Y que lo esencial de eso no es el jarrón en sí, sino las heridas o la pega, lo que hace que eso pegue. Así que yo no diría que es tanto olvido, sino yo diría que es una especie de reconstrucción en donde las piezas están unidas y lo más importante es lo que lo une. Y un poco la literatura puede unir ciertos espacios. El orín de ese señor une lo que tal vez momentáneamente no se puede unir. El vertedero puede unir la mirada del futuro de una madre y un hijo, ¿verdad? Atravesados por una situación muy particular. Y así sucesivamente en todas las escenas de la novela y de los cuentos de Levitan. Lo mismo que en el cuento Meahito. El Meahito puede unir puede tratar de cauterizar o de mirar la herida o la cicatriz como una raíz, no como un olvido. Si uno piensa la cicatriz, ¿verdad? como una especie de raíz, pues está ahí, ¿no? Así que yo creo que sí hay una pega. Yo no diría olvido, yo diría una insistencia en reconstruir, pero reconstruir sabiendo que no se va a regresar al original. No hay pureza alguna. Todo está sucio, pero es una suciedad que ilumina. Uh-huh. Entonces, yo creo que entonces lo que estás planteando es que hay una apuesta por resignificar los espacios. Claro, quizá, por supuesto. Pienso también en Sofá, donde está este personaje que pues vive todavía con el recuerdo de su padre y el sofá que le dio su padre, que fue el primer sofá que compraron antes de que él naciera. Donde lo hicieron. Ajá, exacto, donde lo hicieron. Y como también él se queda sin vecino, está solo, o sea, una persona que está sola, y llega esta boxeadora que es descrita, aquí habrá mucha gente que se molestará con nosotros, descrita como fea. No, pero la literatura es literatura, no te tienes que molestar. Claro. Hay gente fea. Y eso es lo que dice el personaje, no lo estamos diciendo nosotros. Pero hay gente fea, en verdad, y gente linda también. Pero el punto nosotros somos lindos. dirán ellos, yo no sé. Pero
Nada, a lo que voy es que ella no puede entrenar en un gimnasio por cómo se le mira. Y pues ellos terminan en una historia de amor, ¿verdad? Pero él termina entrenándola a ella en el sofá. Entonces yo quería saber, y pues también hay un acto ahí de solidaridad de ambos, como que Claro. se teje cierta afectividad, al igual que en Gracias por el funeral. A mí siempre me voló la cabeza cuando el padre del chamaco, que le dice al padre de la chamaca que perdió a su esposa, el papá de la chamaca dice que ya lo había entendido todo. Así que se tejen ciertos lazos afectivos en esas ruinas y en esos espacios desolados. Y hay cierta ternura también. Así que yo quería aprovechar para preguntarte qué te interesa mostrar sobre esos gestos de ternura al momento de resignificar esos espacios que están en ruinas. Porque cabe destacar que el personaje de Sofá va por toda baja, mirando todos los sofás que están abandonados. Y yo me di cuenta que el que está resignificado es el de él. Y el que él, como quien dice, narra nuevamente es el sofá de él. Se resignifica ese abandono y ese fracaso quizás simbólicamente también. Hay un verso de el padre Ángel Darío, que es un personaje en la novela, Claro. y dice algo así como: el amor se cuela por la ventana como un aviso de tormenta. La imagen es espectacular, ¿no? Es decir, el amor como un aviso de tormenta. Eso implica, ¿verdad?, muchas cosas, pero particularmente, ¿verdad?, con los avisos de tormenta constantes en el que nosotros nos encontramos como generación, la crisis económica, todo lo demás, pero la capacidad que tiene el amor para traducir eso. Amor, cualquier cosa, vamos, no estoy ciñéndome a una definición particular, pero vienen muchísimas, ¿no?, al traste. Suena cursi, pero es que el mismo Luis Rafael Sánchez lo decía, pero es que sin la cursilería no podemos vivir, ¿no? No podríamos amar. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, toda esa tradición que nos viene de parte de la tradición griega, la filosofía reacciona a toda esa cursilería de las tragedias griegas. Intenta ponerle un sesgo a todas esas definiciones violentas del amor. Entonces, cuando define el amor, lo hace casi sin corporalidad. Entonces recurre a conceptos que entonces nos volvemos a complicar. Siempre estamos en esa batalla, ¿no? Y yo creo que la literatura no ha dejado de resignificar todo el tiempo qué es eso del amor, qué es eso de la ternura, cómo concebimos la esperanza, sin negar la violencia. Ambas coexisten, ambas están constantemente con nosotros y es casi imposible desligar una cosa de la otra. Entonces, de cierta forma, yo he querido que la belleza, ¿verdad?, como decía Rilke, siga siendo terrible. Yo quiero que siga siendo terrible porque eso nos da humanidad. En la medida en que empezamos a desligar, empezamos a definir, nos perdemos. Entonces Hay que mirar a cielo abierto. Sí, todo el tiempo, porque de pronto la literatura, perdone que haga esto, que hace poco vi un comentario de Fernando Trueba que me encantó, que él decía que últimamente él sentía que iba a las librerías y al cine a consumir un tipo de literatura, un tipo de ficción muy complaciente donde vamos a que nos digan exactamente lo que queremos escuchar. O como decía José Luis González, que los escritores puertorriqueños, se quejaba de que los escritores puertorriqueños escriben para convencer a los convencidos. Lo digo en una columna por ahí. Y yo creo que la gran capacidad que tiene la literatura es de hacernos pensar y de que siga siendo incómoda. Yo quiero que la literatura siga siendo incómoda, que podamos decir lo que nos dé la gana a través de la ficción y que no haya ningún sesgo moralista que no me permita a mí ni leer o que yo me enfrente a oleadas de gente que me diga eso no se puede leer porque el escritor es tal o cual. Entonces yo creo mucho en la capacidad de la ficción para
ampliar nuestro mundo y ver lo contradictorio que somos constantemente. Entonces yo trato de que mis personajes sean totalmente contradictorios, porque eso somos, eso es lo que nos hace humanos. Entonces, y lo intento constantemente, no dejo de hacerlo, incluso en las columnas también. En las columnas tal vez no se nota tanto, pero yo me contradigo. En unas columnas estoy más rabioso, en otras no. En otras me quejo de unas cosas, luego me doy cuenta de que sin querer estoy cayendo en una trampa. Estoy en una batalla constante. No, yo quiero alejarme de este mundo en donde la certeza va en primera fila. Yo quiero que la literatura vuelva a ser ese espacio en donde podamos decir lo que nos dé la gana y podemos imaginar lo que querramos. Y entonces, hablando de esas contradicciones en los personajes, y hablando de esa belleza terrible, casi sublime, si se quiere, vamos a hablar de la contraparte del Eros. El Tánatos. Ya estábamos mencionando la muerte. Sin embargo, nos mencionabas esa regla no escrita de que tus personajes no mueran. No es que no mueren, ¿verdad? Pueden morir, pero que evito que una solución al relato sea que el personaje se me muera y de pronto acabe, ¿no? Obviamente, pues algo pasa con el abuelo en la novela, pero yo tenía que salir de él. Pero esa muerte tenía que salir de él para poder solidificar la relación entre Javi y su madre. Lo mismo que tuve que salir del padre para que eso se diera. O sea, no es que los personajes no mueran, los personajes mueren, por supuesto, sino que evito que esa muerte sea el lugar común para resolver algún problema del relato. A eso es lo que me refería. Esto es muy chistoso porque me acabas de contestar la pregunta que iba a hacer. También quiero recalcar cómo yo iba a mentir en vivo y César me dijo, no, tú no vas a mentir. Pero la voy a formular igual. Lo que precisamente nos interesa abordar es que la muerte sí está presente en todos lados. De hecho, es chistoso que los personajes mueren más de una vez. Pensando en Gracias por el funeral, en esta estudiante que se inventa las muertes de la gente para irse a chichar. Ajá. Entonces, en la guagua del funeral. Yo te prometo que eso está aquí escrito. O sea, precisamente, bueno, diablo, ahora se sueltan. Para explicarlo, es un estudiante que le miente, un estudiante de cuarto año que le miente a su familia de que su abuela ha muerto para irse con su novio que trabaja en una funeraria y se van a la parte de atrás a meter mano. Oye, ¿cuántos emails no han recibido los profesores? Sobre cositas como esta. Bueno, un poco ya respondiste, pero la pregunta tenía que ver por qué la insistencia en narrar la muerte y si de alguna manera estás pensando o piensas la muerte como algo que organiza la vida también, ¿no? Eso por un lado. Bueno, lo dejo ahí y luego lo otro. Bueno, otra vez la pregunta, perdóname. Sí, ¿por qué la insistencia en narrar la muerte? O sea, porque no solamente este cuento, sino que el primer cuento de Levitown, Una escopeta sobre la hierba, es este periodista que no tiene chavos para bregar con la muerte del papá, por mencionar otro. Pero fíjate que en ese cuento lo más importante no es la muerte, es la capacidad de él para tratar, o sea, lo que está en duda, y él mismo se lo está preguntando, es lo mismo que en Antígona o en la tragedia griega. ¿Podré yo hacer un duelo a la altura de lo que fue mi padre? ¿Qué pito toco yo en un duelo respecto de mi padre cuando mi padre me abandonó? Todas esas preguntas están ahí. ¿Debo yo hacerle un duelo? ¿O sencillamente debo olvidarlo? Por eso decía, no es el asunto del olvido, es precisamente como más que la muerte, es el duelo. Más que el cadáver ahí, es el duelo, es el rito. ¿Qué hacemos frente a eso? Y eso... Esa no estaba aquí escrita por ningún. No, eso no estaba aquí escrito. pero entonces eso se relaciona un poco con el resultado de alguna manera de la promesa modernizadora. Una de las cosas que nos interesaba abordar también en la entrevista es el hecho de que todo se desarrolla en Toa Baja / Levitown. Y lo que significa eso pues para la clase media en Puerto Rico.
De hecho, un pequeño paréntesis. Cuando estábamos cuadrando dónde íbamos a grabar esto, pasamos por el parque Luis Muñoz Marín. Y yo le dije a Elvis, perdimos la oportunidad. Hubiese sido bien chistoso. Pero Digo, yo creo que cobran. Así que ahí no había nada. yo creo que están cobrando. Ay, mira, mi respuesta para no la puedo decir en cámara. No, No sé quién está mirando. o si no, te piden permiso, porque eso es lo otro también, ¿no? Sí. Ese señor, oye, la suya. Anyways, pero un poco pensando en la tradición literaria de Puerto Rico que constantemente ha dialogado con ese proyecto, pensando en esta literatura clásica, como puede ser Felices Días Tío Sergio, por ejemplo, que empieza con ese todo olía nuevo. Claro. Aquella todo huele a viejo. Exactamente. ¿Cómo insertas de alguna manera lo que tú escribes con eso? No, acabas de dar en el clavo con la imagen. No me lo propuse así, pero sin querer salió, ¿no? Sobre todo en la novela, allá, lo dijiste muy bien, allá todo olía nuevo, acá todo huele a viejo, es decir, estamos bregando con la ruina. ¿Cómo bregar con eso? Es decir, el personaje de Magali está lidiando con lo nuevo y las contradicciones que eso trae. Sí. Y yo estoy lidiando con lo que el fin de ese proyecto o la ruina de ese proyecto. ¿Y qué hacemos con esas ruinas? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Las transformamos? ¿Las convertimos en instrumento para construir otra cosa? ¿Es la materia prima para pues digamos, para forjar caminos nuevos? No sabemos. Yo todavía no sé. Yo todavía no sé. Tengo que tener 2 trabajos para poder sobrevivir. Todavía. Soy papá, tengo una hija universitaria, un hijo que pronto va a ser universitario. ¿Qué voy a hacer con la ruina? ¿Qué voy a hacer con esto? Es constante. Ahí está Eros y Tánatos, constantemente dando vueltas, como Marcuse le gustaba decir. Está el proyecto de muerte y el proyecto de vida constantemente, los dos a la misma vez. Están dando vueltas los dos a la misma vez. Incluso es difícil a veces separar uno del otro. Entonces, yo creo que el asunto del Eros como deseo, como negación de que eso se muera, es lo que permite, ¿verdad?, que uno escriba o que trate de hacer estética con lo que la vivencia me da, de transformarlo en estética. Ahí está todo el tiempo. Bueno, aprovechando esta línea para ir con las últimas 2. La primera es seria, la segunda también, pero no tanto. Pero la primera, en un contexto entonces donde el progreso no llegó, ¿considera iluso mantener la esperanza? ¿Y cómo piensas la esperanza también? Por eso, habría que pensar... Spinoza diría que no. Habría que pensar qué significa esperanza. Esa pregunta yo también quisiera ahondar, porque aquí más que esperanza, yo también veo como que estos personajes están nostálgicos algunas veces. En Levitown, principalmente en Levitown, hay personajes que como con la cuestión de la memoria, por ejemplo, con lo de los parques, antes en el parque se jugaba pelota, ahora está lleno de basura. Y pues pensándolo en Puerto Rico, obviamente, aquí cuando se piensa en aquel pasado que fue mejor que este presente, se está pensando en Luis Muñoz Marín. Es una realidad. Sí, como la canción de Chuy, la que dice yo quiero la tierra que me prometió Marín. Ahí está. Sí, y me parece curioso que lo diga. No porque lo vea contradictorio, es que me parece que ahí está, ¿no? Es que se quedó sin ese sueño. Sí. A mí me parece esa línea que no la han trabajado mucho, me parece una línea bien importante. Pues eso, o sea, como también entonces se me fue la línea de momento. Mala mía, fui yo. Sí, como que es que tiraste ahí como el verdadero clickbait. Pero, con respecto a cómo la nostalgia también nos está traicionando frente a esa esperanza, porque la esperanza puede ser un poquito más controversial. La esperanza que yo viví o que se vivió en las elecciones pasadas fue un poquito esa esperanza también de esa tierra que nos prometieron. Te lo voy a contestar desde Claudio Magris. Claudio Magris, podría hacerlo con Terry Eagleton, que tiene un libro muy lindo que se llama Esperanza sin optimismo. Me parece genial que él haga esa diferencia. Pero Claudio Magris decía, un libro que se llama Utopía,
se me acaba de escapar el nombre ahora. Utopía y no es desencanto. Llegará pronto. Y en ese libro él plantea que la esperanza está fundamentada en la capacidad del arte para cuestionar la utopía. A mí me fascina esa idea de que la esperanza radique en que el arte, y solo el arte, tiene la capacidad de darnos un tipo de esperanza, y esa esperanza está en cuestionar la utopía, porque la utopía siempre es perfecta y lo perfecto no es humano. O es humano en tanto y en cuanto está como deseo, pero lo peligroso que puede ser la utopía, ¿no? Ya vivimos, bueno, no yo, ¿verdad? Pero ya sabemos lo que significan los planes quinquenales de la Rusia, de la Unión Soviética, y los planes quinquenales de los nazis, ¿no? Y sabemos cuáles son las consecuencias y andamos por ahí otra vez. ¿Qué me salva a mí de que la nostalgia no sea peligrosa y simplemente sea un comentario de los personajes, un asunto de una idea estética de la realidad de todos? El asesinato de mi abuelo. El asesinato de mi abuelo en el año 57 me ayuda a repensar la idea de que aquel tiempo, de que nos dicen, ¿verdad?, que fue un gran tiempo, no lo fue tanto. Seguía siendo un mundo igual de violento, solo que hubo un proyecto de país que implicó, ¿verdad?, que tuvo unas implicaciones fundamentales, que cambió el país por completo, que fue nuestra reforma agraria, nos guste o no, está ahí, todavía estamos lidiando con ella, pero eso no quiere decir que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y me ayuda el asesinato de mi abuelo. Lo he dicho en muchísimas columnas, pero lo repito, mi abuelo cortaba caña en el área de Dorado, cerca de los hoteles hoy día, Dorado Beach y todo lo demás. Fue con unos amigos que casualmente eran hermanos, fueron a beber. Mi abuelo acababa de cobrar porque había cortado caña. Hubo una promesa de que mi abuelo iba a pagar, pero que ellos le iban a pagar en sí, el famoso serrucho. No les dieron, cuando llegaron al barrio, que ya prácticamente no existe, o al sector, mi abuelo reclamó el dinero. Ellos le dijeron que no. Mi abuelo les dijo cabrón. ¿Puedo decir cabrón aquí, verdad? Sí. Perdón. Mi abuelo les dijo cabrón y eso desató un asesinato vil, porque fueron 6 hermanos que le cayeron encima y una vez en el piso lo aplastaron 2 veces, le aplastaron el pecho y la mitad de la cabeza. Mi papá tenía 7 años, mi abuela jovencísima. Ese crimen se quedó aquí. Por lo tanto, cada vez que hablamos de regresar a ese tiempo, siempre viene el asesinato de mi abuelo a salvarme de esa nostalgia aplanadora, porque la nostalgia es aplanadora. Claro. Y es bien peligrosa si uno no le da un sentido crítico, porque claro, por supuesto a quien no le gusta pensar que la época de uno fueron buenos tiempos. Yo podría hablar y todavía lo hago, creo que porque ya estoy entrado en los 40, hablo de mi época y también tengo hijos, hablo de mi época como una época chévere en ciertas instancias, ¿no? Claro, era adolescente en los 90, pues cómo no, ¿no? Pero hasta ahí. Hay cierta nostalgia con la que hay que tener mucho cuidado, como decía Monsiváis, la nostalgia para ciertas cosas. No todo el mundo se merece la nostalgia. Entonces, yo creo que debe ser una idea en la que si ya no tenemos utopías y la utopía y la nostalgia ha ocupado el lugar de la utopía, hay que tener mucho cuidado con eso y la mejor manera, o por lo menos para mí, es como la ficción puede cuestionar sin cancelar la utopía. Porque la utopía es hermosa, pero cuestionarla. Yo tengo a mi abuelo, el asesinato de mi abuelo, al que no conocí, para un poco, ¿verdad?, atizarla, manejarla, balancearla. Hay otra gente que no la tiene y yo creo que la literatura podría ser un buen testimonio imaginario para criticar la ficción. Con esto
vamos a pasar a la última pregunta, que no es realmente una pregunta, sino más bien aprovechando que estamos en el Book Club, estamos en un espacio que se propone divulgar de alguna manera la literatura. Miguel está tras de cámara, por si acaso, creo que no lo mencioné, pero Miguel está aquí con nosotros. Saludos, Miguel. Dinos 1, 2, 3, no sé, lo que te venga a la cabeza, libros que tú digas, tienen que leerle esto. Si ustedes no han leído ustedes no están en nada. Ya, sé que siempre es difícil que de la nada te agarren. No se vale decir la Ilíada, no se vale decir 100 años de soledad. Mira, hay un texto que he releído varias veces de que lo descubrí tarde, se llama Stoner. Es una cosa espectacular que me movió el piso. ¿De? John Williams. Es maravilloso. Yo no pensaba que se podía escribir una novela sobre la academia tan espectacular. Es una cosa, a mí de verdad que me dejó sin aliento. Claro, es de los años... Es un texto que se viene a trabajar o se rescató, porque cuando se publicó no se le tomó mucho en cuenta, pero se convirtió en un clásico después. Hay una novela que yo releo mucho que se llama Sostiene Pereira, de Tabucchi. No dejo de releerla, me parece genial. Yo tengo el asunto de que releo bastante, sobre todo cuando estoy escribiendo. Hay otro texto que me gusta mucho y que puedo decir que fue importante para mí para poder escribir la novela, es A Small Good Thing, de Claire Keegan. Pequeñas cosas como esta. Es maravilloso, de verdad que es buenísimo. Déjame ver qué más. Nada, hay muchos textos, después llegarán a la cabeza. Hace poco leí Los Nidos, me gustó muchísimo. Yo creo que es un texto que hay que leer. Déjame ver qué más. De Xavier Valcárcel, sorry. Déjame ver qué más. Lo digo como texto reciente, ¿no? Pero aquí hay muy buena literatura que yo también releo, ¿no? La voluntad de estilo y el lenguaje que veo en las novelas de Manolo Núñez Negrón me parece espectacular, siempre lo digo. Son textos que reviso cuando estoy escribiendo, por la capacidad del lenguaje, ¿no? Y pues bueno, pues nuestros clásicos también. Yo hace poco tuve la oportunidad de enseñar la guaracha. Yo tuve el privilegio de estar allí. Y me la he disfrutado como nunca me la disfruté, así que ya que no me deja 100 años de soledad, pues no porque uno sea mejor que otro, ¿verdad? Pero ¿verdad? Son clásicos de cierta época, ¿no? Yo creo que es un texto que hay que rescatar, porque yo creo que hay cierta generación que no lo ha leído, igual que los cuentos de Luis Rafael. Y bueno, nuestros clásicos, yo insisto en ellos, hay que releerlo. Así que mala mía por la machaca, a veces me siento medio viejo con estas cosas, pero yo creo que nuestros clásicos hay que releerlos otra vez, desde un prisma sin pasarle el moralismo de época, o sin el pensamiento obligatorio. Yo creo que hay que rescatar nuestra literatura. Que nuestros jóvenes estén leyendo otra vez esos clásicos, porque yo creo que es importante que ellos vean que hay una tradición ahí dando vueltas. Después digo esto y digo, se me quedó tal texto y se me quedó tal otro, pero digamos, así de textos que me han llamado la atención últimamente, que releo muchísimo. Bueno, no puedo negar que hace unos años, yo creo que los dos libros de literatura más o menos actual o bastante contemporáneo que he regalado más, te digo, Small Good Thing, Las Malas, que me gustó mucho, de Camila Sosa, y a mí me gustó mucho La Perra, de Pilar Quintana. Son textos que he regalado bastante porque me llegaron, y ya los he releído 2 o 3 veces. Soy ese tipo de escritor que releo bastante, así que... Voy a decir que ella tiene una investigación sobre Las Malas, pero yo le dije a ella que me regalara un libro, y en vez de regalarme Las Malas, me regaló El Lugar Sin Límites.
Oh. ¿Por qué? No sé. Tú me entendiste. No, Pero- claro que sí. No, Ahí lo voy a dejar, ahí lo voy a dejar. no. Estamos hablando yo creo que es la mejor novela de Donoso. Y mira que el Océano Pájaro es bellísimo y Casa de Campo. Pero ese texto, además como novela corta, también es un género que a mí me gusta muchísimo, no lo puedo negar. Yo no hubiese escrito, esto también es una casa sin esas novelas cortas que son poderosas, que parecen textos de 300 páginas, 400 páginas, reducidas a escala, ¿no? Hay un homenaje en mi novela a Desayuno en Tiffany's, por ejemplo. Hay un gran homenaje a todas esas novelas cortas que son incluso a los cachorros de Vargas Llosa. De esos textos que son mínimos, que a veces tienen pocas páginas, pero que para mí tienen 500. Y de cierta forma yo quise hacer eso en esta novelita, ¿no? Que parece que se lee rápido, que parece no, que es corta, pero que tiene muchas capas. Tiene muchas capas. Yo quería, al menos la sensación, acercarme un poquitito a esa sensación de en poco espacio tratar de decir mucho. ¿Tú tienes algún libro Ahora mismo, que quieras recomendar? pues, de literatura, yo creo que yo recomendaría El lugar sin límites, pero también recomendaría Plata tomada. A mí me encantó Plata tomada. Quemada. Quemada, perdón, Plata quemada. ¿De quién? Eso pasa. De Piglia también. Yo sé que salió bastante de Piglia hoy, pero Cezanne dice que es la mejor novela de él. Yo no sé. Pues eso está discutido. Yo tengo problemas con lo que ha convertido a Piglia en una iglesia. No, y por eso me gusta Plata Quemada, porque es el texto menos Piglia. Prohibido y la Princeton, tú dices. No, yo lo siento, pero hay como una especie, ¿verdad? De la gente imitando a Piglia en los de los diarios. No. A mí me narras algo bien narrado, y yo creo que Plata Quemada es ese texto. Podemos discutirlo. Hay mucha gente que piensa, ¿verdad?, que hay otros textos del importantes. Yo no estoy diciendo que no sean importantes. El más que a mí me gusta soy yo, es ese. Miguel, ¿un libro? No me ven, pero sí, 3 obras de Mirna Casa o cualquier obra de Mirna Casa, porque es la lectura de este mes. Eso es lo que recomiendo para que se unan al book club. Y si tuviese que escoger otro texto que no fuese un anuncio como el que acabo de hacer y que me haya leído recientemente, diría que, hablando de Manolo Núñez Negrón, Barrachina, un texto impresionante. Maravilloso. Trance de Pedro Cavilla, un novelón. Bueno, también. Y ahora estoy leyendo uno que me está entusiasmando muchísimo, que es Osario de Vivos de Giancarlo Villegas. Esos 3 yo diría. Bueno, amistades, esta velada ha llegado a su fin. Gracias por estar aquí. No, gracias César. gracias a ustedes por el entusiasmo, el esfuerzo, la contentura. Yo estoy muy agradecido, un honor. Esto también es un podcast. Nos vemos en la próxima.